베레아 사람은 Hechos 17, del 11 al 12, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pero recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres de distinción, y no pocos hombres. Amén. 내 영혼아, Alma mía, reconstruyamos nuestra iglesia. 주 하나님 지으신 모든 세계 내 마음속에 그리어볼 때 하늘의 별 울려 퍼지는 뇌성 주님의 권능 우주에 찬네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 숲속이나 험한 산 골짜기에서 지적 위는 저 새소리들과 고요하게 흐르는 시냇물은 주님의 솜씨 노래하노나 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 주 하나님 독생자 아낌없이 우리를 위해 보내주셨네 십자가에 죽으신 주 내 모든 죄를 구속하셨네 주님의 높고 위대하심을 내 영혼이 찬양하네 주님의 높고 위대하심을
거룩하신 하나님, Padre Dios glorioso, 보혈의 damos gracias porque nos has dado esa esperanza eterna y nos has dado la oportunidad de poder entregar este culto delante tuyo. En esta hora, ayuda, Señor, que todos juntos, a través del Espíritu Santo, podamos mirarte y así poder tener ese gozo lleno de ti para poder entregar este culto en espíritu y en verdad. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. Amén. 우리를 죄에서 구하시려 주 예수 십자가 지셨으니 기쁘게 부르세 할렐루야 나 구원하던데 찬송하세 찬송하세 주님 나를 구하셨네 찬송하세 찬송하세 주가 구원하셨네 우리를 주께서 구했으니 이전에 행한 악한 일과 주하고 더러운 모든 죄를 온전히 버렸네 찬송하세 찬송하세 주님 나를 구하셨네 찬송하세 찬송하세 주가 구원하셨네 나 지금 죄에서 사함받아 거룩한 백성이 되었으니 이 육신 장막을 벗을 때도 겁날 것 없겠네 찬송하세 찬송하세 주님 나를 구하셨네 찬송하세 찬송하세 주가 구원하셨네 우리가 이 세상 떠날 때에 예수의 손목을 굳게 잡고 영원히 즐거운 천국에서 주 함께 살겠네 찬송하세 찬송하세 주님 나를 구하셨네 찬송하세 찬송하세 주가 구원하셨네 이 시간 보혈의 공로를 En esta hora oremos todos juntos en arrepentimiento dependiendo de la sangre de Cristo. Vamos a orar todos juntos. Padre Dios, te damos gracias por el día de hoy. Gracias, Señor, porque nos has dado la oportunidad de venir delante tuyo en esta hora y entregar este culto delante tuyo. Gracias, Señor, porque nos has amado desde antes de que nosotros conociéramos de ti o del pecado que estaba en nosotros. Gracias, Señor, por cada una de las cosas. Ayúdanos, Señor, a poder ser conscientes y conocer de que somos pecadores. Y ayúdanos, Señor, a poder aceptar esto en profundidad y no olvidar esto. Ayúdanos, Señor, a poder reconocer tu gran gracia en nosotros, ese amor delante tuyo. Perdona, Señor, los pecados de cada uno de nosotros. Y ayúdanos, Señor, a poder tener un corazón contrito y humilde y digno delante tuyo para poder entregar este culto delante tuyo. Obra, Señor, a través de tu palabra. Obra a través del Espíritu Santo. Y ayúdanos, Señor, a tener ese corazón humilde para poder escuchar tu palabra, recibir tu
palabra y obedecer tu palabra. Obra, Señor, a través del Espíritu Santo y ayúdanos, Señor, a poder estar llenos de ese gozo de conocerte, de conocer que nosotros hemos sido libres. Ayuda, Señor, a cada uno de nosotros. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 아멘. 하나님 우리 아버지, Padre Dios, 하늘의 거룩한 damos gracias porque nos has dado esa esperanza que es del cielo. Gracias porque nos has reforzado en esa esperanza que nos has dado. Ayuda, Señor, que nuestras vidas puedan ser guiadas a través de esta verdad. Ayuda, Señor, que nuestro espíritu pueda dar gracias delante tuyo y poder entregar este culto delante tuyo. Recibe, Señor, este culto que entregamos delante tuyo. Ayuda, Señor, que tu presencia esté en nuestra iglesia y ayuda, Señor, a poder mirarte a ti. Y ayuda, Señor, para que cada uno de nosotros podamos estar llenos de ese gozo y así poder recibirte. Ayuda, Señor, a poder triunfar en este culto. Y ayuda, Señor, que a través de este culto podamos conocer, Señor, lo que tú deseas y así poder obedecer esa palabra. Ayuda, Señor, que a través de este culto tu voluntad pueda ser realizada en nuestra iglesia. Obra junto con nosotros. Padre Dios, ten compasión de cada uno de nosotros y ayuda, Señor, para que cada uno de nosotros podamos reconocer ese pecado que está en nosotros, depender de tu sangre y solamente venir delante tuyo. Obra, Señor. Padre Dios, ayuda, Señor, que cada cosa de nuestras vidas y cada una cosa que nosotros hacemos, ayuda, Señor, a poder reconocer que todo es gracia que viene de ti. Ayuda, Señor, a poder obedecerte. Ayuda, Señor, a poder amarte. Ayuda, Señor, a poder conocer de tu corazón. Ayuda, Señor, a poder conocer tu plan. Y ayuda, Señor, a obedecer tu plan. Y ayuda, Señor, que todos nosotros podamos ser usados para poder cumplir esa voluntad que has puesto. Y ayuda, Señor, que a través de ese llamado que nos has dado el día de hoy, ayuda, Señor, a poder conocer que es tu gracia. Ayuda, Señor, a poder obedecer una y otra vez. Y ayuda, Señor, que esa justicia pueda ser manifestada en nuestras vidas. Y ayuda, Señor, que así a través de tu gracia y a través de esa bendición que nos has dado, ayuda, Señor, a poder manifestar que vivimos solamente a través de ti.
Y ayuda, Señor, te damos gracias porque nos has llamado a nosotros como somos tan bajos y tú quien es tan alto y nos has llamado en esta hora como tus trabajadores. Ayuda, Señor, para que nosotros podamos cuidar a tu iglesia que has comprado a través de tu sangre. Y ayuda, Señor, para que en medio de esta dificultad, ayuda, Señor, a poder ser pacientes. Y ayuda, Señor, que en todo nuestro ser podamos entregar delante tuyo. Y ayuda, Señor, así poder cuidar a nuestra iglesia. Y ayuda, Señor, que a través de ese llamado que nos has dado, ayuda, Señor, a poder conocer, Señor, que es gracia, que es tuya. Y ayuda, Señor, a poder sostener lo que tú nos has dado. Y ayuda, Señor, el día de hoy, Señor, para que con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser podamos venir delante tuyo. Y ayuda, Señor, que toda dificultad en nuestra iglesia pueda terminar rápidamente. Y ayuda, Señor, que todas las cosas sean acorde a tu voluntad. Y ayuda, Señor, a poder que nosotros no vayamos a dudar que tú eres la victoria. Ayuda, Señor, para que cada uno de nosotros podamos tener esa paz que viene de ti, que nos has ordenado. Y ayuda, Señor, que a través de esa paz, ayuda, Señor, para que nosotros no desfallemos en medio de esta dificultad y en cambio nosotros podamos sostener hasta el último momento y así poder triunfar en el último día. Ayuda, Señor, y obra en cada uno de nosotros. Padre Dios, también tú has amado a tu iglesia y has puesto al obispo como aquel que lleva todas estas ovejas de tu rebaño. Ayuda, Señor, que nuestras oraciones puedan ser respondidas a través de ti. Y ayuda, Señor, para que el obispo pueda tener esa sabiduría, el conocimiento y el poder de tu ministerio. Y ayuda, Señor, que todos nosotros podamos tener ese mismo corazón y así con ese mismo corazón podamos amar a la iglesia. Y ayuda, Señor, para que todos nosotros podamos llevar ese llamado que nos has dado y obra, Señor, en cada uno de nosotros. Y el día de hoy lo has puesto también al llevar tu palabra. Ayuda, Señor, tú al usarlo a Él. Ayuda, Señor, que puedas llevar esa palabra de autoridad. Y ayuda, Señor, que todos nosotros podamos obedecer a esa palabra. Y ayuda, Señor, para que todos nosotros a través de esa palabra podamos vivir acorde a tu voluntad. Y ayuda, Señor, para que cada uno de nosotros podamos ser ese fruto que viene de ti y así poder responder delante tuyo. Tú nos has amado y has dado a nosotros esa victoria y tú eres aquel que respondes nuestra oración y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 밭을 갈고 양을 치고 해질녘이 되어 주인의 집에 돌아온 종은 기쁨으로 일어나 허리를 동이고 주인의 드실 것을 준비하는 순종하는 주인의 곁에서 기쁨으로 충성하네 주인의
무익한 종을 부르신 은혜 감사 무익한 종을 부르신 은혜 감사 할렐루야 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 성령 충만 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 하나님 아버지, Padre Dios, 주님께서 te queremos pedir por todos nuestros miembros que han venido delante tuyo con nuestras ofrendas. Te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de sacrificio. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias que a través de ese sacrificio han entregado esta ofrenda delante tuyo, dale la bendición y obra en cada uno de ellos. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado el diezmo. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias que han obedecido ante tu palabra, ayuda, Señor, que esa gracia que viene de ti pueda ser derramada en ellos. También te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias que han tenido esa determinación de entregar esto delante tuyo. Ayuda, Señor, para que cada uno de nosotros podamos estar en ti. También te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento. Ayuda, Señor, que cada uno de ellos y sus familias que han entregado esta ofrenda delante tuyo. Ayuda, Señor, que tengan la respuesta de sus oraciones y puedan experimentar tu mano. Padre Dios, también queremos pedir por todos nuestros miembros que han ofrendado delante tuyo. Ayuda, Señor, para que cada uno de ellos puedan tener esa guía que viene de ti. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a todos nuestros miembros que han ofrendado delante del Señor, en ustedes y en sus familias. Aleluya. 주의 은혜 믿고 따라
오늘 하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Efesios capítulo 2, versículo 1 hasta el 5. Efesios capítulo 2, versículo 1 hasta el 5. Vamos a leer todos juntos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestro delito y pecado, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu de ahora que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. En esta hora oremos antes de recibir la palabra del Señor, para que en esta hora podamos venir delante del Señor, y también oremos por el obispo para que tenga la sobreconocimiento y el poder de Dios. Vamos a orar todos juntos. 이 시간 우리에게 주시는 귀한 말씀을 통하여 하나님 아버지여 우리의 모든 삶을 하나 앞에 맡겨 나가는 귀한 시간 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 우리는 말씀을 듣되 그 말씀으로 말미암아 변화된 심령을 갖고 우리의 삶을 하나님 앞에 실천해 나가는 우리 모든 영혼에게 도와주시며, 하나님 아버지 오늘 정말 주의 말씀을 전해주신 우리 감독님 시대의 기름 부사, 말씀의 지혜와 말씀의 능력과 말씀의 영감을 더하여 주시옵소서. 하나님 아버지 우리는 그 말씀을 깨닫고 참 순종과 믿음으로 주 앞에 나가게 인도하여 주시옵소서. 하나님 아버지 우리 마음이 오직 하나 앞에 나가며 정말 영적으로 깨어 주 앞에 나가며 우리의 모든 삶에 정말 하나님 앞에 나가는 귀한 삶을 맡겨드리는 우리 영혼 될 수 있도록 주께서 인도하여 주시옵소서. 우리 모든 심령 가운데 함께하여 주시고 성령으로 인도하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, 귀한 주의 damos gracias porque nos has permitido este día santo y deseamos recibir tu gracia a través de esta palabra. Ayuda, Señor, para que esa palabra que nos vas a dar para poder alimentarnos y entrenarnos. Ayuda a tu siervo para que tu siervo pueda ser revestido con tu gran poder. Y en esta hora, al llevar tu palabra, ayuda, Señor, que pueda sostener esto. Y ayuda, Señor, para que todos nuestros miembros de la misma manera puedan sostener esa palabra que tú has planeado. 주시옵소서. 또한 Y también te queremos pedir por todos nuestros miembros que han ofrendado para poder restaurar y cuidar a nuestra iglesia. Ayuda, Señor, para que cada uno de ellos puedan tener a esa bendición. Recuérdalos a cada uno de ellos. 우리 하나님 앞에 헌신하고 또 믿음을 Y ayuda, Señor, para que cada uno de ellos que han entregado esa ofrenda delante tuyo, ayuda, Señor, recuerda el amor de cada uno de ellos y bendícelos. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en el nombre de Jesús a todos nuestros miembros que han ofrendado para poder cuidar y guardar a nuestra iglesia. Espero que la bendición esté en ustedes y en sus familias. 예수 이름으로 축원합니다. Aleluya. 하나님께서 우리를 Nuestro Dios, 죄에서 구원하셔서 Él nos salva del pecado 죽은 우리를 살려 주셨습니다. y nos hace vivir a nosotros que habíamos muerto. Y a través de esto nosotros hemos recibido un amor tan grande de nuestro Dios. 감히 우리가 Y la verdad, algo que nosotros no podíamos pedir delante de Dios, ni estábamos en ese estado ni en la situación para poder pedir este amor. Pero Él, de todas maneras, a pesar de esto, nos ha amado a nosotros. Por eso, nosotros, al conocer esta realidad, esta verdad, nosotros tenemos que dar gracias a esto y tenemos que tener ese corazón para poder pagar lo que nosotros hemos recibido. Tenemos que ser conscientes acerca de esto y tener ese corazón en nosotros. 우리는 Nosotros comúnmente olvidamos en nuestro viejo ser, pero tenemos que saber que ese viejo ser
éramos nosotros. 옛 모습을 Ese viejo ser era algo para nosotros, es algo que nosotros la verdad no queremos recordar y tampoco es, ¿por qué? Porque es un estado tan horrible en el cual nosotros estábamos y la verdad no sé si muchas personas recuerden ese estado en el cual estaban. ¿Por qué? Porque muchas personas que su viejo ser y ahora que han estado en este estado ahora, la verdad muchas personas no pueden sostener ese corazón conmovido que han recibido, pero en cambio olvidan su viejo ser y piensan solamente en su estado que ahora están y incluso desean más de esto y piden algo más de lo que más allá de esto, pero la verdad no piensan en cuánto ellos han sido enaltecidos, ni siquiera tienen ese corazón de gratitud por el hecho de que ellos han sido enaltecidos tan grandemente. La verdad, ese corazón y ese corazón conmovido que habían experimentado, la verdad es que no lo pueden sostener, sino en cambio lo olvidan. Les acabo de decir esto a través de la personalidad, a través de nuestra naturaleza, de nuestra perspectiva. Pero entonces con muchas personas, como no sienten esto día tras día, es fácil que ellos olviden esto cuando pase el tiempo. Pero queridos hermanos, tenemos que saber que esto, si uno olvida su viejo ser, puede traer muchos problemas en la fe. ¿Por qué? Porque nuestra fe, ¿qué es? Nuestra fe es fundada a través de la gratitud. La fe es dar gracias. La fe es dar gracias. Esa fe está arriba de la gratitud. Ese corazón de gratitud delante del Señor, tenemos que saber que es el fundamento y también que ese es el fundamento que nos impulsa en nuestra fe. Por eso, si vemos el pueblo de Dios, podemos ver que ellos al principio siempre daban gracias delante de Dios, de esa gracia que habían recibido, de que ellos habían sido salvos y no solamente eso, sino de que ellos van a ser salvos en el momento en que vayan al ser enviados ese Salvador. Ellos siempre daban gracias por ello. Pero si vemos a la iglesia de Cristo, ellos ahora han pasado de esto y ellos han recibido pues esa gracia y son personas que históricamente en medio de esa historia ya han recibido esa gracia de Dios. Por eso, esa fe que ellos tienen, la iglesia cristiana, es algo tan específica y certera. Si hablamos sobre la fe, ¿qué es la fe? Nosotros decimos que tenemos nuestra vida de fe. Pero en el momento, ¿qué es? Esa fe es como ese tiquete que nosotros recibimos para poder entrar en un avión. Por ejemplo, cuando uno va de viaje, uno obviamente irá al aeropuerto y entonces el momento que uno hace el check-in, uno le dan un tiquete, ¿no es así? Pues obviamente sí, uno necesita ese tiquete para poder entrar en ese avión y obviamente si pierde ese tiquete o puede buscar otras maneras, pero en ese principio que tienen es que uno tiene que tener ese tiquete y luego para poder entrar. Por eso esa persona tiene que cuidar de ese tiquete justo hasta el momento en que entre en el avión. Pero entonces luego si tienes etiqueta, entonces le dice, oye, sí, ya tienes el derecho de entrar. Pero digamos, si esa persona, si no tienes etiqueta y no importa si haya hecho reservación y haya pagado el dinero, si no tienes etiqueta, no va a poder entrar. Pero entonces pues, oye, no puedes entrar sin etiqueta. Pero mira, yo ya he hecho la reservación y he pagado, pero no puedes entrar. Pero queridos hermanos, obviamente el entrar en un avión es algo que uno hace una y otra vez, pero cuando hablamos sobre ese destino eterno en el momento en el cual nosotros pasamos del tiempo de la vida, del tiempo a la eternidad, en ese momento nosotros necesitamos ese tiquete y para poder sostener esto tenemos que esforzarnos con todo nuestro ser. Pero entonces, ¿qué es la fe? Cuando hablamos sobre la fe, ¿qué es la fe? ¿Será que es el hecho de que uno es consciente de una verdad y uno es como si yo conozco esta verdad y yo acepto esta verdad y el hecho de conocer esa información y a recordar esa información? Claro que no. No, la fe no es el aceptar esa información que tiene, sino que es esa determinación, la determinación de tener esa nueva vida. Esa es la fe.
Tenemos que saber que es una nueva determinación que vivir en esa nueva vida. Y tenemos que saber que esto también está como base, esa vida que viene a través de esa determinación, de que uno se entrega delante del Señor y tiene esa determinación de vivir esa nueva vida. Y más allá, que es que también tendrá esa evidencia y también tendrá esa vida que tendrá que sostener esa determinación. Por eso la fe no es algo que viene tan ligeramente. Pero entonces obviamente nosotros usamos la palabra fe, digamos, believe or faith, digamos en inglés, o el creer. Pero entonces obviamente nosotros no podemos definir esa palabra fe así tan simplemente, sino que tenemos que ver lo que nos dice toda la Biblia, que el Señor al mirarnos a nosotros decía que nosotros dejemos a nuestro viejo ser, y para que así nosotros podamos tener esa determinación y empezar de nuevo en esa nueva vida, según asemejándonos a nuestro Dios. Por eso nosotros hemos sido salvos de ese viejo destino, o sea, de ese destino, de ese viejo ser que está en medio de la tragedia, y ahora nosotros tenemos esa fe, o sea, esa determinación de vivir en esa nueva vida. Por eso, ese cambio en que nosotros tenemos, ese cambio tan grande que nosotros tenemos, si olvidamos esto, entonces vamos a fallar en nuestra nueva vida. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hemos recibido es algo tan precioso y tan grande. Pero esto es al momento en que nosotros recordamos ese viejo ser. Tenemos que saber, el vivir dentro de Cristo es el vivir en un nuevo ámbito, en el ámbito de la espiritual. Nosotros vivíamos en ese ámbito de la oscuridad, pero ahora nosotros estamos viviendo en ese ámbito de la luz. Tenemos que saber que hemos cambiado de lugar, que nosotros ahora estamos teniendo esa vida junto con esa vida espiritual. Tenemos esa comunión junto con el Señor. Por eso la vida de fe no es la manera en que nosotros vivimos como cristianos, como si fuera una fórmula o como si fuera el vivir en medio de unos principios, de un tipo de sistema. No estamos hablando de un tipo de sistema, no estamos hablando de un principio, sino tenemos que saber que la fe cristiana, ¿qué es? Es esa relación uno por uno con nuestro Dios, que cada uno individualmente tiene esa relación con Dios. Nosotros no estamos entregando un culto aparte, o tampoco es una vida de fe que es para uno solo, sino que es esa fe que uno entrega delante del Señor, de que cada uno de nosotros tenemos esa determinación y entregamos delante de Dios, de que cada uno de nosotros, sí, yo he hecho todo lo que tengo que hacer, sino que el Señor tiene que aceptarnos a nosotros diciendo, oye, te agradezco, oye, tú has hecho bien, oye, te amo. El Señor tiene que aceptarnos a nosotros. Esa es la fe que nosotros debemos tener. Por eso necesitamos la inspiración, para que nosotros podamos sostener esta nueva vida, para que nosotros podamos continuar esta nueva vida. Entonces nosotros, una de las maneras muy importantes que necesitamos tener esa inspiración. Cuando hablamos sobre la inspiración, ¿qué es? ¿Qué es? Es que uno pueda recibir a nuestro Dios según la perspectiva de Dios. Es tener esa comunión con Dios. Es tener esa comunión uno a uno, de persona a persona con Dios. Señor, nuestro Dios, yo soy menor que tú, pero yo te entrego mi amor. Recibe mi amor. Por eso, no es el cumplir un tipo de principio o sistema o un tipo de patrón, sino que nosotros no podemos explicar la fe de esta manera. ¿Qué es lo que nosotros nos dice a través de la fe? La fe, ¿qué es? Es la obediencia, la vida de la obediencia, esa obediencia absoluta delante de Dios. Esa obediencia es algo que debe ocurrir. ¿Por qué? Porque es ese encuentro de persona a persona, de personalidad, de carácter a carácter. Tenemos que
saber que nosotros estamos en multitud y estamos teniendo en culto como cuerpo y estamos sirviendo al Señor como cuerpo y ahí nosotros así existimos en el Señor. Pero todos nosotros tenemos que servir delante de nuestro Dios y cada uno de nosotros tenemos que tener esa comunión con el Señor y es algo tan importante y es algo que nosotros debemos que tener y ese es el fundamento que debe estar en nosotros. Por eso, nosotros en el pasado, en la vida en el pasado, no se obedecíamos a Dios, pero el hecho de que nosotros podemos obedecer a Dios es algo tan importante que nosotros, el momento en que venimos delante de Dios y entramos en la iglesia, en un 100% tenemos que obedecer. ¿Quiénes somos nosotros? Aquellos que obedecen. Dios a quienes ordena. ¿Será que son aquellos que están solos? ¿Serán aquellos que entran a esos centros de oración y de repente ora solo y viene de repente una voz y una luz? Claro que no, a través de la iglesia. Dios obra a través de la iglesia. Dios los guía a cada uno de ellos a través de la iglesia. Todos nosotros tenemos que saber que nosotros tenemos que separarnos completamente con nuestro viejo ser. El hecho de la fe que es, no es el hecho de decir, ay sí, yo creo en Jesús. No solamente con las palabras, el hecho de que uno vaya a decir, ay, yo voy a crecer en la fe, yo voy a ir más allá en la fe. Esto no puede explicar por 100% la fe. Tenemos que separarnos completamente de nuestro viejo ser. Tenemos que ser... a comparación con el esfuerzo que nuestro Señor ha tenido para darnos a nosotros esa fe, tenemos que tenemos que renunciar en nosotros mismos y esforzarnos equivalentemente y arrodillarnos delante del Señor. Queridos hermanos, nosotros en el momento en que creemos en Jesús, recibimos el bautismo. ¿Qué es el bautismo? ¿Qué es el significado del bautismo? Yo he muerto. Yo he muerto. Ahora yo vivo por ti. Y yo a partir de este momento he tenido la determinación de vivir por ti. Ese es el bautismo, es la vida que manifiesta esa determinación que ha tenido. Es ser separado con ese viejo ser. Y no importa si haya creído en el Señor no hace mucho, pero a través de ser conmovidos en el corazón y por ser mandado, entonces recibirá el bautismo. Y así en ese momento recibirá el bautismo, no importa si aunque en la fe ha sido pequeño y tiene esa determinación y recibe el bautismo. Y ahora entonces a través de ese momento tendrá que dejar a su viejo ser, tendrá que confesar que ha sido separado de su viejo ser. ¿Y qué significa eso? Que ha cambiado la forma de vivir, que ha cambiado su forma de vivir. Pero ahora el siguiente paso, ¿qué es lo que podrá traer? Podrá venir esa esperanza. ¿Por qué? Porque Él no es santo, esa santidad no está en Él. Pero si vemos de la persona que cree, de repente no cambia un 100%, sino que tiene que esforzarse para seguir adelante. Y el Espíritu Santo viene en él para poder ser cambiado en él. Por eso constantemente necesita ese esfuerzo. Tendrá que esforzarse ¿hasta qué momento? Hasta el momento en que deje de vivir en esta tierra. ¿Por qué? Porque en ese día será completado. Una alabanza que nosotros podemos encontrar, si vemos la letra de esa alabanza que dice, en el momento que pasamos la cruz, en ese día seremos completados, seremos perfeccionados. Pero entonces si vemos la letra de esto, nos puede conmover tan grandemente. ¿Por qué? Porque nos habla de exactamente lo que les estoy diciendo. Aunque en ese momento no somos perfectos y no somos perfeccionados, en ese día nosotros nos esforzaremos y en ese día seremos perfeccionados. Por eso tenemos que ser conscientes acerca de esto y tenemos que ser entrenados. Por eso en el momento en que nosotros venimos a la iglesia, somos personas que hemos sido cambiados, que nosotros ahora cambiamos. Ahora, ¿qué es lo que
tenemos que confesar, ahora Cristo vive en mí. Ese es nuestro deber, ese es deber como cristianos. Si vemos como a los cristianos, si vemos la palabra cristianos cuando fue manifestado por primera vez, ese significado que tiene pues la palabra cristianos, esa señal que tenía la palabra pues cristianos y llamamos a los cristianos, pues si hablamos como ese uniforme que ellos tenían o eso que representaba a ellos, que era el amor, de que ellos amaban a las otras personas. Cuando vienen a la iglesia, ¿qué es lo que primero hacen? Es amar a las otras personas. En el momento en que hablas a otros miembros, ¿qué es lo que están manifestando? Yo ahora he abandonado mi viejo ser y ¿para qué? Para poder obedecer a nuestro Dios. Dios me ha salvado. Al mismo tiempo está confesando eso, de que yo ahora estoy obrando acorde a esa salvación, aquellos que han recibido la salvación. Ese es el deber de los miembros, de los santos miembros, de los cristianos. Pero entonces cuando dice, sí, yo soy cristiano, sí, yo creo en Jesús, pero entonces si vemos esa conciencia, ¿qué es lo que está diciendo? A través de eso, de que es esa persona que desde el momento que vino en la iglesia ha comenzado a amar, que esa persona que ha amado desde el momento en que viene a la iglesia, a través de esa acción, entonces podemos ver de que esa persona está manifestando del hecho de que esa persona ha cambiado por completo, de que ha sido renacido nuevamente. Eso es lo que está tratando de manifestar en ese momento. Por eso, para mí, la enseñanza para los nuevos miembros es algo muy importante y desde un principio uno tiene que enseñarle cómo uno tiene que vivir. El cristiano A, el cristiano B, el cristiano C, la manera en cómo tiene que vivir. Para mí eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque en el momento en que cree en Cristo, tiene que saber cómo tiene que vivir como cristiano, de que esta persona, ahora siendo nueva criatura, ahora tiene que tener esa determinación de vivir abandonado su viejo ser o no, de que ahora que ha sido sacado del infierno y sido llevado al cielo, entonces, ¿será que tú vas a confesar esto? Nuestro Dios desea ver tu fe. ¿Deseas hacer esto? Sí, sí lo quiero hacer. Pero entonces, ¿qué dice? Ahora tienes que recibir el bautismo. Ok, lo voy a hacer. ¿Crees que puedes recibir el bautismo? No sé si lo puedes. Entonces todavía no está preparado. Pero cuando dices, tienes esa determinación de recibir el bautismo, entonces a partir de ese momento, ¿qué es lo que hace? Pues comienza a servir. Ese es el cristiano. Ese es aquel que tiene esa membresía como cristiano. Aquel que ama la iglesia. Aquel que obedece. Por eso, tenemos ese deber de amar a la iglesia y es algo que Cristo nos ha dicho a nosotros. Tú tienes que amar, tú tienes que amar. Cuando el momento en que amas, todas las cosas serán resueltas. ¿Qué es el amor? Es dar gracias a esa gracia que ha recibido, esa gratitud. Pero entonces la persona que no ha recibido nada, entonces, ¿cómo va a decir? ¿Será que quieres que devuelva lo que he recibido? O sea, esa actitud que tiene, la verdad, no es apta y la verdad es ese aspecto orgulloso. Tenemos que testificar esa gracia que hemos recibido. Por eso, para no olvidar esa gracia, para no perder esa gracia que nosotros hemos recibido, la Biblia nos dice que nosotros que podemos abandonar esa fe, que podemos perder esa fe. Podemos perder la fe. Por eso si vemos en Romanos 8, pues en los últimos versículos nos dicen de esa manera de que nosotros podemos perder esa fe, esa salvación. Podemos perder esa salvación. Pero entonces Apocalipsis también nos dice de esta manera que podemos perder la salvación. Pero queridos hermanos, en nuestro Señor que nos ha salvado a nosotros, en el momento en que nos ha salvado a nosotros, Él no viene a nosotros como el juez diciendo que nos salva, sino Él nos salvó sacrificándose a sí mismo y nosotros y ese dolor y ese dolor que haya sentido en nuestro Dios es algo que tenemos que recordar. Por eso todos nosotros al venir delante del Señor, aquellos que han sido salvos, tenemos que tener ese gozo de
ser hijos de Dios y ahora nosotros sosteniendo ese deber que hemos recibido. Espero que todos nosotros podamos continuar en ese plan que viene el reino de los cielos. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Que toda nuestra iglesia pueda tener ese mismo uniforme. Que nuestro Dios que te habla con nosotros, que tiene esa comunión con nosotros, que nos ordena a nosotros en el momento en que nos está exhortando y enseñando a nosotros, todos nosotros podamos ser esas personas que obedecen al Señor. Aleluya. 본문의 말씀 보겠습니다. Ahora vamos a mirar el pasaje bíblico que hoy leímos. Si miramos el pasaje bíblico, 교회 성도들이 podemos ver que 이 los miembros de la iglesia 자기들의 처지에서 nos muestra que ellos 엄청나게 conocen 그 de que ellos ahora conocen de que a ellos han sido cambiados de ese deleite, medio de ese delito y ese pecado en medio de la muerte. Eso les está preguntando. ¿Ustedes conocen esto? Si vemos en Efesios 2:1 que dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estáis muertos en vuestros delitos y pecados. 이 너희는 이제 그 Les está preguntando a ellos. En ese momento en la iglesia de Efesios estaba, pues la mayoría eran gentiles, pero esta carta que Pablo estaba diciendo era para todos los iglesias de Asia Menor en ese momento. Les está preguntando, oye, ¿tú sabías cómo eras en el pasado? ¿Cómo eras en el pasado? Estabas muerto en vuestro deleite y pecado. 우리 본문에 Pero entonces si vemos en esta palabra que hemos leído, pareciera que está diciendo que uno muere a través del delito y el pecado que uno ha hecho, pero eso no es pues exactamente lo que el texto original nos está diciendo. Si miramos, si interpretamos el texto original que nos dice a nosotros qué es, que nosotros hemos muerto, obviamente hemos muerto a través de Adán, a través del delito y el pecado. Por eso nos dicen que como tú has muerto desde el principio, tú estás realizando estos delitos y estos pecados. Pero como tú has muerto, 죄 속에 tú estás viviendo en el delito y el pecado. Está hablando sobre ese estado de muerte. Está hablando de ese estado de muerte. No está diciendo de la razón y el resultado, sino está hablando sobre ese estado en el cual tú estabas. Tú estabas en el pecado y tú por estar en el pecado, tú estabas viviendo en el delito y en el pecado. 그래서 영역을 말하는 것입니다. Está hablando sobre ese ambiente, sobre ese ámbito en el cual estaban viviendo. Oye, mira, tú estabas en ese ámbito en el cual estabas viviendo anteriormente. Estabas viviendo en ese delito y en el pecado. Pero entonces esa es tu esencia. Eso es lo que le está diciendo a ellos. Por ejemplo, si una persona que dice mentiras, no significa que a partir de ese momento se convierte en mentiroso, sino que esa persona desde un principio es mentiroso, por eso puede realizar esa mentira. Pero entonces no puede decir que de repente ha sido limpio y en el momento en que roba, no significa que a partir de ese momento es un ladrón, sino que desde un principio es ladrón, por eso puede robar. Por eso roba. Por eso la persona que espiritualmente ha muerto, esa persona que espiritualmente ha muerto, entonces está dentro del delito y el pecado. 그 속에 사는 자는 Y la persona que vive en eso, ¿por qué? Es porque vive en medio de ese delito, como vive en esa muerte, dentro de ese ámbito. Entonces, constantemente está buscando la oportunidad de poder cometer ese delito y ese pecado. ¿Por qué? Porque se convierte en parte de su vida, parte de su vida, de que realiza ese delito y peca, de que hace el delito y peca. 오늘 에베소의 말씀 Por eso, si vemos en la palabra de Efesios, cuando dice también que ha muerto a través del delito y el pecado, también está hablando de eso, sino que también está hablando que tú estabas en medio de ese ámbito del delito y el pecado. ¿Por qué? Porque tú estabas desde el principio en la muerte. Pero entonces si vemos en Mateo 12:35 que dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del malo tesoro saca malas cosas. Por eso nos está mostrando de lo que hay en ese principio, desde su corazón, aunque trata de tapar esto, la verdad no lo puede hacer. Incluso en Mateo 15:18-19 dice, lo que sale de la boca, ¿por qué? Porque desde ha sido contaminado, porque desde su corazón ha sido contaminado, desde su interior.
El día de hoy nos está hablando sobre el delito y la muerte. No está hablando de nosotros, está hablando espiritualmente. Entonces, cuando habla sobre el delito, está hablando algo de que es cometer un crimen. Pero entonces, cuando hablamos sobre el pecado, está hablando que se ha alejado de la voluntad de Dios. ¿Por qué será que usa estas dos palabras? ¿Por qué será que usa estas dos palabras? Pero entonces, si vemos en la situación en ese momento de Efesios, usa esas dos palabras para mostrar a todo el pecado en sí. Está hablando todas las cosas que están dentro de ese pecado. 영적으로 죽었다는 Que el hecho de que ha muerto espiritualmente habla de todo ese estado de pecado. 이 죽어 있는 이 Por eso, 상태에서는 entonces, cuando habla sobre ese estado de muerte, 이건 죽은 건 어떻게 들어왔죠? pero entonces, ¿cómo será que esto ha entrado en nuestras vidas? ¿Cómo será que esto es que nosotros hemos muerto? De que el momento, a través de la desobediencia delante de Dios, que ha entrado esa muerte y ese pecado en el mundo, y entonces podemos ver que inmediatamente trae la muerte en la carne. Por eso podemos ver que toda persona tendrá que morir. Ustedes tendrán que morir y yo también tengo que morir. Todo aquel que nace tendrá que morir. Pero entonces, esto nos muestra, es un ejemplo y también es como una disgustación de esa muerte eterna que nosotros tenemos que recibir, esa muerte eterna y ese juicio eterno que nosotros tendremos que experimentar. Por eso en la muerte en la carne nos muestra acerca de esto. Por eso ese juicio es hecha al mismo tiempo en la carne. Por eso nos está mostrando a nosotros sobre esa realidad espiritual y nosotros estamos experimentando esto en parte. Por eso nosotros en la carne estamos experimentando en parte sobre esa muerte espiritual que nosotros vamos a tener. Por eso experimentamos esto en el mundo del mundo. Físico. Entonces uno podrá decir, yo estoy viviendo, yo estoy vivo. ¿Tú cómo me vas a decir a nosotros que yo voy a morir? Pero incluso si tú estás vivo, vas a morir. Pero entonces si tú estás mirando esos días de la muerte, si vemos en los días de la muerte, podemos ver de que ese es el día en el cual se conecta directamente al día en que morirá eternamente. Queridos hermanos, y el Señor que dice, aquel que es muerto entierra a los muertos. Por eso, dice que Él vino a vivir a los muertos. Y también cuando dice aquel que viene buscando a su hijo pródigo, también de la misma manera dice que ha vivido, que mi hijo ha vuelto a vivir. E incluso, ¿qué es lo que dice cuando uno dice que yo soy creyente? Pero entonces, ¿qué dice? Entonces en ese día estás viviendo, estás muerto. Pero también en Apocalipsis, ¿qué dice? Tú dices que estás vivo, pero tú has muerto. Tienes nombre de vives, pero estás muerto. Pero entonces también, a diferencia a esto, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Podemos ver esos testimonios en el cual que hace de muerte a vida, que manifiesta esto en el momento en que uno ama a sus hermanos, en el momento que testifica esto, el amar a las otras personas. Entonces, ¿qué es lo que testifica? Testifica que ha pasado de muerte a vida. ¿Cómo? Al amar al amar a los hermanos. Pero entonces está manifestando esa gracia que ha recibido, dando gloria a Dios. Por eso, así ha cambiado de esa manera. Pero entonces si vemos la manera como en el viejo ser vivían, cómo vivían en el pasado. Si miramos primero en el pasado, como leímos Efesios 2:2, podemos ver que es una palabra muy fuerte. Si leemos en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. ¿Qué es lo que está nos diciendo? Tú en aquellos tiempos, en otro tiempo, anduviste en otro tiempo. Entonces, cuando dice anduviste, entonces significa que ha vivido acorde a ello. Que dice, en los cuales anduviste en otro tiempo. ¿En qué tiempo está diciendo? Cuando vivía en medio del delito y el pecado.
En ese tiempo en el cual tú vivías en ese delito y ese pecado, cuando anduviste en otro tiempo, o sea, del tiempo en los delitos y el pecado, tú realizaste todo esto. Pero entonces si vemos esta palabra, nos podemos desanimar al escuchar esto, porque vivíamos constantemente en ese delito y en ese pecado, en ese tiempo en el cual que nosotros queríamos evitar, pero no pudimos evitar, aunque queríamos no a realizar ese pecado, de todas maneras lo realizábamos en medio de esto. Y dice, siguiendo la corriente de este mundo. Pero entonces cuando habla sobre este mundo, está hablando desde el mundo de la incredulidad. E incluso si vemos un ejemplo en una expresión más ampliamente, está hablando sobre todo el universo. Entonces está diciendo que este mundo, la verdad, ese mundo es algo que Dios no miraba a este mundo como su mundo, sino que lo trataba de evitar. Pero entonces dice que estaba siguiendo la corriente. Está hablando sobre la generación, está hablando sobre esa era. Pero entonces acá dice corriente. Dice esa corriente, es exactamente lo que está tratando de diciendo, esa corriente, esa costumbre que viene del mundo. Pero entonces cuando nosotros miramos esta palabra, entonces no solamente está hablando sobre esas diferentes cosas que vienen del mundo, sino está hablando en toda esa corriente, esa costumbre, está hablando sobre esa costumbre, esa corriente que viene a través del mundo. Pero entonces, ¿qué corriente está hablando? ¿Qué costumbre está hablando? Esa costumbre que es completamente contaminada por el pecado. Entonces, si nosotros vemos en el mundo, podemos ver que hay un sistema. Decimos que en el mundo hay un sistema. Y habrán muchas personas que aceptarán esto, que llevarán ese sistema y vivirán acorde a ese sistema. ¿No es así? Pero entonces ellos no viven acorde al mandamiento de Dios, sino viven acorde a ese sistema, viviendo sin Dios, menospreciando a Dios. Y podemos ver que cada uno de ellos en medio de esas vidas están llenos de ese pecado. No podemos imaginar ese pecado que existe en eso, que el pecado está en cada uno, en el aspecto y en cada una de las partes de las personas. Podemos ver que ellos resultan en medio de ese pecado y podemos ver de que ellos no viven en medio de esa sociedad que está siendo fundada a través de la palabra de Dios. Pero entonces, esto no es el fin de todo esto, sino si vemos en la sociedad ahora, de este mundo, podemos ver de que está siendo dominado a través del príncipe de la potestad del aire. Pero entonces cuando hablamos sobre el aire, estamos viendo si el cielo, y vemos en la Biblia, habla un poco diferente a través de los diferentes cielos, o sea, tiene una diferenciación en esto. Y podemos ver de que cuando dice aires, está hablando sobre este cielo de esta tierra en el cual obra Satanás y obra los ángeles caídos que están obrando junto con Satanás. Pero entonces podemos ver de que el aire está hablando sobre ese ámbito donde el diablo y toda su milicia obra en ese momento, tratando de controlar el corazón de las personas y dominándolos a ellos. Pero entonces aquel que es la cabeza de todo esto es Satanás. Es Satanás. Esta tierra del hombre, si vemos a los hombres de esta tierra, si podrán decir, yo soy una persona libre, yo obro acorde como independientemente a todas las cosas, yo soy una persona libre. Pero podemos ver que esa persona no es libre y no es independiente. ¿Por qué? Porque está siendo influenciada por esos espíritus, está siendo dominada por esos espíritus. Y podemos ver de que todo esto viene acorde a la raíz que es Satanás y recibe toda influencia de él. Y podemos ver de que toda influencia viene a través de Satanás.
podemos ver que incluso 특별히 뭘까요? su característica, su naturaleza es igual. Pero ¿cuál es esa esencia que va en contra de Dios? Nosotros, ¿cómo vamos a poder encontrar de Dios? Entonces, lo único que tenemos que ir a completamente lo opuesto a Satanás. Pero entonces podemos ver que el hombre reacciona muy naturalmente a la influencia de Satanás. Pero entonces, si le decimos esto a las personas del mundo, no van a poder aceptar esto. Es algo completamente incoherente para ellos, pero ellos reciben esa influencia y ese dominio de Satanás. ¿Pero por qué será esto? Porque espiritualmente tienen esa misma conexión. Tienen esa misma conexión y como moran dentro de esto, podemos ver que Satanás de la misma manera influencia el pensamiento de las personas 이 세상에 있는 사람들에게 a través de esos espíritus y esas potestades que vienen de Satanás. Podemos ver que algunas personas no quieren realizar esas maldades, pero de repente lo hacen automáticamente. Pero eso no viene de repente por como si fuera un robot diciendo, ay, tic, yo quiero hacer esto y lo haré. Sino que esa misma persona es consciente de lo que está haciendo, busca la oportunidad para hacerlo y luego lo hace. Y luego ataca a esa persona. Pero entonces, no, de repente no es como si haya venido fuera de control diciendo, ay, ¿qué le pasa a mi puño? Ay, y comienza a pegarle a la otra persona. Sino que, ¿qué es lo que hace Satanás? Hace que influencia el pensamiento de esa persona. ¿Para qué? Para que esa persona pueda pensar que esa misma persona ha decidido hacer eso y lo hace. Por eso vemos que Satanás controla el pensamiento de las personas. 자기들의 의지로 Por eso 사단의 podemos ver de que esas personas están acostumbradas a ser influenciadas por Satanás, pensando que son sus propios pensamientos, y lo hace. 형태는 Pero entonces si vemos esto en sí, ¿cómo podemos definir todo esto? Es la desobediencia. Podemos ver de que ellos están completamente en ese ámbito del diablo y están fuera de ese ámbito de nuestro Señor. Y podemos ver que ellos siguen ese ámbito y podemos ver de que esto se ha puesto como raíz en ellos tan profundamente que es tan común y tan natural para ellos. Y podemos ver que espiritualmente son hijos de Satanás, como desde su interior son hijos de la desobediencia, y aunque ellos dicen que creen y obedecen a Dios, podemos ver de que desde su esencia son personas que no desean obedecer, y podemos ver desde que su profundidad está ese control del diablo. 처음부터 정리를 하고 Y así es como el pasaje bíblico nos está diciendo a nosotros, nos está organizando esto, de que nosotros del principio, como estábamos viendo en la muerte, vivíamos acorde al delito y la muerte, de que nosotros seguíamos 공중 la corriente del mundo, vivíamos en la corriente del mundo. Pero ¿quién era esta muerte? Que esa corriente del mundo estaba siendo dominada a través de la potestad que tiene la potestad del aire. Pero entonces, ¿quién es lo que está diciendo? ¿Quién son esas potestades? Estamos hablando de esas existencias que dominan el mundo. 잡은 자 Y podemos, por eso, ¿quién es aquel que tiene la potestad de todo esto? ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Estamos hablando del diablo, de Satanás, que es la cabeza de esto. Por eso podemos ver de que constantemente el hombre sigue a esas potestades y al príncipe de la potestad del aire. 그리고 그들은 바로 Y podemos ver de que cada uno de ellos siguen ellos naturalmente. Y dice que el espíritu de la ira, dice que opera el espíritu de los hijos de la obediencia. Constantemente opera dentro de ellos. 암시하는 것이 뭐냐면 ¿Y qué es lo que está implicando esto? Que incluso ahora está orando. Ese espíritu de la ira y de los hijos de la desobediencia, incluso el día de hoy, sigue obrando. ¿A quiénes está orando? Está obrando en el mundo de los incrédulos. 우리는 Nosotros, la verdad es que no vivimos acorde de esto, ¿no es así? 그러나 그렇다고 해서 Pero 안심할 수는 없다. la verdad es que nosotros no podemos tener la paz. ¿Por qué? Porque esto también es peligroso para los cristianos. ¿Qué es lo que dice? Ustedes también ten cuidado del diablo, 하나님으로 무장해 para que ustedes no vayan a caer. También tienen que ser vestidos por la armadura de Dios, 속일 수 있다.
¿Por qué? Porque ustedes podrán caer en esos engaños y aunque las voces pueden ser dulces, no caigas en ese engaño. 사단은 여전히 Si vemos a 이 일을 Satanás, 하시는데 él constantemente realiza su obra, 영적 감각이 없이는 pero sin ser conscientes espiritualmente, no habrá nadie que vaya a poder salir de esto, sino que todos nosotros caeremos en eso. Por eso necesitamos ser despiertos espiritualmente. Tenemos que saber que Satanás, aunque ya haya sido juzgado, él no descansará, sino que él comenzará a pelear hasta el momento en que entra al infierno. Pero entonces el problema, ¿qué es? Esos problemas que vienen delante de nosotros, ese viejo ser, esos deseos de la carne, esos problemas que teníamos en el pasado. Si leemos versículo 3, todos juntos, Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. 전에는 우리도 Por eso, de la misma manera, todos nosotros, al igual en el pasado, incluso los creyentes en el pasado, 그렇게 살았습니다. vivíamos de esa manera. 어떻게 살아요? ¿Cómo vivíamos? 육체에 따라 사는 사람. Vivíamos acorde a los deseos de la carne. 육체가 그 하고 싶은 Vivíamos 거를 따라 사는 acorde de la 육체를 carne. Vivíamos para la carne. Vivíamos según la voluntad de la 위해서 carne. 뭐 이렇게 육체가 원해가지고 탐하는 것. Pero entonces podemos ver de que todas las cosas que la carne deseaba y deseaba llevar. Y eso es algo que podemos ver en Gálatas 5:16, 24. Andaban en el Espíritu y no satisfacen los deseos de la carne. Y también si vemos en Romanos 육체로 사는 사람. 7:5 también vivían acorde a la carne. Si vemos la mente, ¿qué es lo que está diciendo? Si vemos en el versículo, cuando habla sobre la mente, 말하면 the heart. y pues también puede ser traducida como a la mente o el corazón. Está hablando sobre un poco más, está más ligeramente. Está hablando sobre en ese ámbito de 마음이 원하는 것. los sentimientos. 원하는 것으로 해서 Por eso, entonces podemos ver que muchas personas siguen a los impulsos de su mente y comienzan a seguir esto. Y por eso siguen eso y llevan eso. Por eso, esos humanos que han caído, podemos ver que ellos siguen los impulsos de su corazón, de su mente. Entonces, y realizan las cosas que ellos desean. Yo quiero eso, entonces lo tengo que tener. O sea, siguen los deseos de la carne, esos impulsos que vienen de la carne. Y por eso, entonces, planean las cosas que son injustas y lo siguen. 오염되지 않은 Podemos 부분이 ver que 없어요. sus pensamientos han sido contaminados. O sea, todo su ser ha sido contaminado. 오염돼서 O sea, 오염을 todo su ser ha sido 씻어야 contaminado. Entonces, por eso tiene que ser limpio de esa contaminación. O sea, nada ha sido librado de esa contaminación. Incluso los pensamientos, todo su ser ha sido contaminado. Por eso, desde su esencia, por eso, desde el momento en que nace, no puede alejarse acerca de esto. ¿Por qué? Porque desde sus pensamientos tampoco son suyos. Ni siquiera son suyos. Está realizando esa batalla esa batalla perdida. Está peleando la batalla perdida. Por eso dice que son hijos de la ira. Desde que han nacido no tienen ninguna esperanza. 오늘 처음 태어났는데 Hoy han nacido, por ejemplo, hoy han nacido, pero a partir de ese momento ya ha caído. O sea, de ese destino del infierno ya es en esa persona. 그러나 Por eso. Pero entonces, ¿qué dice? Pero de todas maneras, sin embargo, si vemos en Efesios 2:4, ¿qué es lo que nos dice? Habla acerca de esto. Pero entonces, ¿qué dice? Pero está diciendo, pero Dios. 블라블라블라 이렇게 나옵니다. Dice, ahí nos está hablando acerca de eso. Usted nos está diciendo, pero Dios, 우리 성경에 Dios. 진짜 뭐 이렇게 좀 완만하죠. 무슨 것일까? 무슨 Eso es como nosotros tenemos que ser conmovidos. La verdad, el hecho de que diga, pero es algo tan grande para nosotros. Debe ser algo muy grande para nosotros. 2절, 3절에 ¿Por qué? Porque si vemos en el versículo 2 y 3, algo que es completamente diferente a estos versículos que acabamos de leer. Es así, es ese cambio como si fuera del cielo y la tierra. Así de grande es ese cambio. Que así tan diferente, de que nuestro destino ha cambiado así tan grandemente.
Pero ¿qué dice? Pero Dios está hablando sobre que Dios es aquel que lo está haciendo, aquel Dios que lo hace unilateralmente, aquel que lo realiza, que dice que es rico en misericordia. En misericordia, o sea, que les tiene simpatía con nosotros, el aquel que tiene simpatía, tiene misericordia en nosotros. Pero entonces cuando hablamos la palabra misericordia, más allá, ¿qué es lo que dice? Que no solamente simpatía, que tiene simpatía, sino que también desea ayudar, que va más allá y lo ayuda. 진짜로 불쌍하여서 그가 자신을 De que Él 도와주는 것을 말해요. viene y nos ayuda a nosotros con todo su ser, porque viene a su misericordia, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Él nos amaba a nosotros. ¿Cuál es ese amor que nosotros hemos recibido? Ese amor que solamente Dios puede hacer. 또 우리가 지금 Es ese amor que Dios nos da a nosotros y ese amor que nosotros deseamos hacer. 하나님이 우리를 다른 사랑 Estamos hablando de ese amor agape. Pero entonces, digamos, si Dios nos hubiera amado a nosotros con amor de fileo, la verdad nadie hubiera podido sobrevivir. Pero entonces Él nos ha amado con el amor agape. Por eso el día de hoy ustedes y yo estamos en este lugar. Por eso nosotros que estábamos encarcelados en medio del delito y el pecado, Él nos salva a nosotros. Él cómo nos salva a nosotros. Él cómo nos salva a nosotros con su amor. Por eso nosotros podemos confesar, ay, sí, Dios me ha amado, amado. Nosotros, ¿quiénes éramos? Eran personas que hemos menospreciado a Dios. Éramos personas que no queríamos obedecer a Dios. Nosotros en nuestros genes, ¿qué era? En nuestros genes, ¿qué era? Es la desobediencia, es la rebelión, es rebelarnos en contra de Dios. Ese pecado que estaba dentro de nosotros, esa característica pecaminosa que estaba en nosotros. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver? Que el Señor nos ha tenido paciencia con nosotros y nos ha salvado. Él ha abierto ese camino por el cual nosotros podemos vivir. Pero entonces, hay algo que nosotros cuando hablamos sobre el amor de Dios, hay algo que nosotros malinterpretamos de esto, que es cuando dice que Él es rico de misericordia. Nosotros es fácil que nosotros podamos pensar, ay, sí, Él es lleno de amor. Sí, Él está lleno de amor. Entonces podemos pensar, ay, sí, como Él es rico de amor y rico de misericordia, entonces Él tiene ese poder de poder amarnos y da amor en abundancia. Sí, Él es aquel que nos ama como si fuera algo que le sobra. O sea, es fácil pensar de esta manera. Pero por ejemplo, si les doy un ejemplo a ustedes, digamos una persona que estaba conduciendo y de repente esa persona pues atropella a un niño y digamos que ese niño muere. 그런데 그것 때문에 Pero entonces a esa persona a través de esto, entonces es capturado y también pues tiene que pagar el precio, incluso también es juzgado, o sea, tiene que ir a la corte y es juzgado y es condenado varios años a la cárcel. Y luego esa persona obviamente con esas dificultades tendrá que sostener, pues pagar ese precio. Pero entonces esa persona podrá salir de la cárcel y decir, ay, sí, ya terminé de esto, ya pagué todo esto. Y pues legalmente esa persona ya es una persona inocente, ya pagó todo lo que tenía que pagar. Pero aunque esa persona legalmente haya terminado con todos sus castigos y todo esto, ese corazón de los padres, esto no significa que ese niño vaya a volver a sus padres. Ese dolor de los padres no ha sido sanado a través de eso, por el hecho de que esa persona haya pagado el precio de los pecados o varios años en la cárcel. Podemos ver de que haya cortado esa relación con el padre y ese criminal ha cortado por completo, para que haya reconciliación entre ellos, para que haya reconciliación en ellos. La verdad, la única opción que hay es que los padres vayan a poder perdonar a esa persona. No importa cuál momento o qué vaya a hacer o qué manera vaya a usar, lo único que puede hacer es para que tengan reconciliación, es el perdón. Es que los padres vayan a poder perdonar a este criminal.
Pero entonces si vemos la situación que les acabo de decir, es lo mismo que nuestro Dios. El Señor nos ha perdonado a nosotros, pero ese dolor que ha recibido, ese dolor que haya recibido, no es algo que haya desaparecido de Él. Y tampoco no es algo que Él no vaya a sentir, sino que para Él es esa carga que Él tiene que sostener y soportar. Nosotros podemos pensar, ay sí, Dios es rico de amor, tiene Dios es rico en tiene ese amor es en abundante. Pero entonces, y la verdad, nosotros podemos pensar fácilmente de que Él sostiene muy fácilmente ese dolor que ha recibido. Pero la verdad, esto es algo que estamos malinterpretando. Estamos malinterpretando a nuestro Dios. Estamos equivocados. Este pensamiento es algo erróneo. Tenemos que saber que nuestro Dios tuvo que sostener muchas cosas. Él tiene que sostener tanto esto. Él tuvo que sostener ese dolor y para poder, de tan gran manera, para poder perdonarnos a nosotros. Él tuvo que pasar por esa dificultad, por ese dolor. Y lo tiene incluso ahora, día tras día, para perdonarnos a nosotros. Él tuvo que experimentar esto. Por eso, nosotros no podemos decir muy fácilmente, ay sí, Él no sintió ningún dolor, ay sí lo sintió, Él lo sostiene muy fácilmente. No es así, sino que Él, con toda su fuerza, Él también sostiene esto para poder salvar al hombre. Él entrega a la muerte a su Hijo. Por eso es lo que está diciendo ese pero en el pasaje bíblico que nosotros acabamos de leer. Eso es todo lo que está implicando, toda esa palabra pero. ¿Pero por qué? Porque lo que el Señor, para poder salvarnos a nosotros, ese dolor y ese gran amor y ese sufrimiento que tuvo que sostener es algo tan grande. Y aunque no es escrito literalmente en la Biblia, eso es lo que nosotros podemos encontrar y aplicar y ver en la Biblia. De que Él tuvo que sostener todo esto. Es lo que nos está diciendo y eso es lo que está implicando. Si vemos en la Biblia, podemos ver de que no usa muchas palabras y podemos ver de que usa, y todas las cosas se explica acorde a la perspectiva del hombre, pero por eso podemos ver que no describe exactamente ese corazón, esa perspectiva de Dios, ese dolor que Él tuvo que sostener. Pero de todas maneras, eso nos muestra, esas palabras son suficientes para poder conocer esto, de que nosotros éramos hijos de la ira, de que nosotros éramos personas que nos íbamos a rebelar delante de Dios, que nos rebelamos delante de Dios, pero Él tuvo que amar a estos que habían matado a su Hijo. Queridos hermanos, todos nosotros al ver la Biblia, cuando dice, pero Dios, solamente en esas dos palabras nos muestra algo tan importante y es algo que nosotros no podemos sobrepasar. Por eso, pero Dios, como es lleno de amor, como es lleno de su misericordia, no significa de que Él tenga ese gran poder para poder sostener ese dolor, sino que es todo lo contrario. Nosotros tenemos que saber, ay, Él me ha amado a mí, yo me he revelado delante de Él. Por eso esa gracia que es tan grande y Él está siendo paciente, Él me está aguantando. Por eso ese amor está en medio de ese amor en el cual Él sostiene, ese dolor que sostiene. Y la verdad, por eso Él tiene esa determinación para poder amarnos a nosotros. Y esa determinación es así de grande que Él sostiene ese amor. Y como dicen Colosenses 1, 21 y 22, que dice que nosotros en el pasado en otro tiempo, éramos extraños y enemigos. Y la verdad es que nosotros éramos personas que menospreciamos, que desobedecíamos a nuestro Señor. Pero entonces, pero Él, desde antes de todo esto, Él amó a los pecadores, incluso cuando el momento que habían caído. Y luego, ¿qué dice? Que luego Él ahora nos salva a nosotros. Y ahora si miramos el versículo 5, Efesios 2:5,
que ahora nos ha salvado a nosotros. Si leemos todos juntos, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Nosotros espiritualmente habíamos muerto. Y nosotros éramos personas que estábamos enfrentando ese juicio eterno, pero Él nos ha salvado antes de esto y Él nos está prometiendo a nosotros esa vida eterna. Cuando nos dice a nosotros de que nosotros vivimos en la eternidad, nos está dando garantía sobre esa vida eterna. Por eso en la vida en que nosotros vivimos en esta tierra, esta vida restante, tenemos que tener esa nueva vida y nosotros tenemos que vivir en medio de esa nueva vida, y en ese tiempo tenemos que formar a esa vida que tiene significado, que es tan preciosa, que el Señor nos dice a nosotros, y espero que cada uno de nosotros podamos obedecer delante del Señor. Nosotros en el pasado hemos venido en ese estado tan alto y el Señor nos ha enaltecido. No debemos ser orgullosos delante de Dios y tampoco no debemos actearnos delante de los otros miembros. Y la verdad es que nosotros tampoco no debemos menospreciar, sino que tenemos que amar, tenemos que respetar, tenemos que ser considerados. Nosotros tenemos que testificar ese amor que hemos recibido. Si verdaderamente somos personas que hemos vivido acorde a ese amor de Dios, entonces tenemos que cambiar. Y les bendigo en nombre de Jesús, que con ustedes en nueva actitud puedan servir a la iglesia, que cada uno de ustedes puedan amar a nuestro Dios, que esa herencia que ustedes han recibido, ustedes puedan continuar esa herencia. Y así nosotros podamos triunfar en esa oportunidad que nos has dado. Y en nombre de Jesús que así sea, que nosotros podamos movernos en un solo corazón y que nosotros no volvamos a nuestro viejo ser, sino que podamos separarnos por completo con esto. Que el Señor que nos está obrando en nosotros y nos tengamos ese triunfo. Aleluya. Oremos en esta hora. En esta hora al orar, Señor, nosotros conocemos ese viejo ser. Nosotros éramos hijos de la ira y del infierno. Y tú, a través de ese amor que tú has sido paciente, ahora el día de hoy yo vivo. Ayuda, Señor, que el día de hoy no permanezca en la carne. Y ayuda, Señor, para que no siga completamente a cosas del corazón, los deseos de la carne, sino que ayuda, Señor, que yo pueda eliminar todas las cosas que vienen del enemigo y no entre en el dominio del príncipe de la potestad del aire. Yo deseo vivir en tu autoridad, deseo vivir en ti. Oremos todos juntos por ello. 우리 하나님을 도와주시고 역사해 주시옵소서. 옛 사람과 결별하고 새로운 삶을 갖게 하여 주시고 인도하여 주시옵소서. 우리의 진정 신앙이 있게 하옵소서. 믿음이 있게 하옵소서. 우리에게 혈단이 있게 하시고 우리 모두가 한 가족이 되어 한 가족같이 되어 정말 우리 하나님께서 주신 우리 기회를 헛되이 되지 아니하고 성공시키는 우리가 되기를 원합니다. 주여 도와 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, en esta hora, según tu mandamiento, según tu voluntad, en esta hora vamos a tener la Santa Cena. Ayuda, Señor, que todos nosotros en esta hora podamos recordar lo que tú has hecho por nosotros y ayuda, Señor, de la misma manera como esa esperanza que viene del cielo. Ayuda, Señor, a recordar esto, y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.
우리 다 같이 일어나셔서 Todos de pie 예수 찬양합시다. y en esta hora alabemos a nuestro Salvador, a nuestro Señor 영광을 높이는 y demos gloria a nuestro Dios. 우리 본분을 가진 자들로서 Y nosotros, aquellos que tenemos ese deber, espero que todos juntos podamos alabar y tener esa determinación en nuestros corazones. 수많은 무리들 줄지어 그분을 보기 위해 따르네. 평범한 목수이신 그분 앞에 모든 무릎이 꿇어 경배하네. 모든 문제들 하나하나 죽음까지도 힘을 잃고 생명의 근원 되신 예수 이름 앞에 모든 권세들 굴복하네. 이름 높이세 능력의 그 이름 예수 이름 높이세 구원의 그 이름 예수 이름을 부르는 자 예수 이름을 믿는 자 예수 이름 앞에 나오는 자 복이 있도다. 나의 길 실패하고 나의 소망이
우리 하나님 앞에 감사, 영광 올립시다. Demos gloria delante de nuestro Señor. 자, 먼저 여러분을 축복하겠습니다. 이제는 우리 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos los miembros que han rendido el culto y en todos los berianos, en ellos y en sus familias, por todos los siglos. Amén. Queridos hermanos, gracias